Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer el periódico de Cataluña llevaba en su portada un auténtico bombazo. De hecho, se estuvo hablando toda la mañana de esta historia. Era la copia de un mensaje de la CIA, lo publicaba en la misma portada de la CIA a los Mossos d'Esquadra de hace unos meses, advirtiéndoles de que se estaba preparando un atentado concretamente en las Ramblas. El periódico titulaba específicamente Las Ramblas. Al parecer la noticia estaba cocinada o medio fabricada y el mensaje no era del todo como lo publicaba el periódico. Lo habían algo así como transcrito, la verdad una cosa sinceramente muy poco seria, pero vamos, la cuestión es que poco después, minutos diría casi, o unas pocas horas después, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, que es Joaquim Forn, y el mayor trapero, conocido ya por todos, salieron al paso reconociendo que sí, que habían recibido una alerta, habían recibido pues unos avisos, pero no concretamente de la CIA. Recibido de distintos sitios, no revelaron la procedencia, pero que carecía de credibilidad según ellos y según el propio Estado, porque tiraron la pelota hacia arriba. Bien, esta de la nota de la CIA es, o viene a ser el enésimo escándalo en el que están envueltos los Mossos d'Esquadra desde el atentado del 17 de agosto. Están en el punto de mira, eso es más que obvio, y son algo así como el muñeco del pim pam pum en todo este asunto. Muñeco del pim pam pum político, quiero decir. La cuestión que nos deberíamos plantear es si cometieron errores, a pesar de la mitificación a la que se han visto sometidos en concreto por la Generalitat de Cataluña y los nacionalistas catalanes. Pues sí, cometieron errores, unos cuantos. Una de las particularidades de la Cataluña actual, de la Cataluña del momento, del día, es que todo es política, absolutamente todo. Hasta las cosas más nimias se convierten en motivos políticos, en asuntos políticos. Nada ni nadie puede en Cataluña hoy escapar a esta maldición, a la maldición de la política. Lo hemos podido ver claramente con el tema de los atentados que se han politizado hasta el tuétano, especialmente por uno de los lados, por el lado nacionalista, y ahí tenemos la manifestación del sábado pasado, que fue pues todo un alarde de fuerza, fue como decía el otro día, una diada anticipada, un ensayo general para la diada que es ahora, dentro de 10 días, y es imposible escaparse, sinceramente, y lo ves, se puede ver, y los que estáis en Cataluña lo sabréis mejor que yo que lo tenéis que padecer. Son políticos los muertos, son políticos los crímenes, son políticos los propios políticos, los periodistas. Es imposible no mancharse por el ambiente que hay, que reina allí. Es política la policía, por supuesto. La policía que investiga los crímenes y la que no. Se mira rápidamente, se pide el carnet. ¿De qué lado estás en toda esta historia? Es decir, estamos ante una sociedad que si bien no está dividida, porque sobre la base de la sociedad catalana afortunadamente no está dividida, no estamos hablando de dos Cataluñas, sí está dividida en algunas de sus partes, desde luego en el mundillo político muchísimo, y hay dos Cataluñas ahí. En la cúpula política del país está completamente partida en dos, y además esa separación ya se ha consumado, se consumó hace tiempo, también en ciertas áreas como el periodismo, generalmente cosas relacionadas con la política. Al final resulta que esa misma división que se ve arriba pues se empuja hacia abajo. Y el atentado de las Ramblas, algo tan grave, tan serio, no podía ser una excepción. Es decir, es algo que se politizó casi desde el primer minuto. Y en ello perseveran, en ello siguen. La historia de ayer del periódico, si os disteis un voltio por las redes sociales, lo podríais comprobar personalmente, ¿no? Había auténticas peleas además cargadas de odio, que decían, bueno, tampoco es para tanto, vamos a mirar esto o tratarlo de ver de la manera más ecuánime posible, que es lo que ha pasado, es que los del periódico están haciendo política y hay vosotros también. De la misma manera que los que se están acusando y tirándose los trastos de una manera ya dentro de la propia Cataluña. Aquí en este aspecto sí que podríamos decir que el gobierno, o Madrid, como dicen ahí en Cataluña, permanece completamente al margen. En los propios atentados ya se hizo así. Y se hizo así porque el propio gobierno de Mariano Rajoy, decidió no inmiscuirse en el asunto.
Y eso fue una decisión política desde el primer momento. Yo no sé si es porque preveía que eso era un terreno minado y que de ahí iba a salir escaldado y más o menos se lo conocía o le habían advertido. El hecho es que desde el principio su presencia se limitó a los minutos de silencio y a la propia manifestación del sábado. Nada más. El papel del Estado, del Gobierno nacional dentro de toda esta crisis ha sido mínimo, puramente casi testimonial y diría que de relaciones públicas y de condolencias, ¿no? De hecho, desde el mismo jueves, cuando sucedió esto, Rajoy apartó a la Guardia Civil, apartó a la Policía Nacional y dejó que la Generalidad y que los Mossos de Escuadra se hiciesen cargo de todo. De la investigación, de la gestión completa del asunto. Un asunto como un atentado que tiene un componente policial muy grande, especialmente durante los atentados. Ahora ya estamos entrando en la fase judicial, están los detenidos, está la investigación, etcétera, y la parte policial ya no tiene tanta importancia. Es decir, la idea era un poco que, bueno, pues que ellos que se cuelguen las medallas en el caso de que las merezcan o que se entierren en sus propios errores. Un poco la idea de Rajoy, y en cierto modo la primera parte la hemos visto ya, como se han colgado medallas, y la segunda parte, la de los errores que se cometieron, evidentemente, y unos cuantos además, como decía al principio, pues es la que estamos viendo ahora. Es decir, aquello, como decía, fue una decisión política además de la cabeza a los pies. Si lo pensamos fríamente y nos quitamos, desbrozamos todo el camino, quitamos toda la maleza, en cualquier país en el que sucede una tragedia semejante, un atentado de estas características, pues hubiesen encargado el caso un país con varios cuerpos policiales. Quiero decir, que como es el caso del nuestro, no es el caso de Alemania, que solo tiene uno, en el que si esto sucede en Alemania solo hay un cuerpo de policía, en Francia no, Francia tiene también la gendarmería. Bueno, pues esto se hubiera encargado al cuerpo policial más experimentado en lucha antiterrorista. En España ese cuerpo es la Guardia Civil, como bien sabemos. Dispone de los medios adecuados, de conocimiento, mucho expertise, que llaman ahora, y buenos profesionales, llevan 60 años luchando contra el terrorismo y eso se tiene que ver en algo, ¿no? Pero la orden de Moncloa era la contraria, era dejar hacer. Dejar que Puigdemont y su consejero, que es Joaquim Forn, que es un tipo, pues básicamente es un nacionalista desmadrado. Este tipo acaba de llegar, a mediados de julio, sustituyó a Jordi Jané, al que sacaron de allí, al que cesaron. Le cesaron por indicación expresa de los chicos de la CUP, que querían cobrarse su cabeza desde hace tiempo. Estos no admiten la más mínima flaqueza en este aspecto, a mes y medio del referéndum. Y es cuando salió este hombre y entró Forn. Porque los Mossos de Escuadra, que por lo demás son un buen cuerpo de policía, pero un cuerpo de policía para las cosas que vienen haciendo, es decir, la vigilancia del tráfico, la seguridad ciudadana, bueno, el mantenimiento del orden público en general, lo hace muy bien y ahí tenemos, los datos son implacables. La delincuencia en Cataluña, bueno, como en el resto del país es muy baja, en España se delinque poco, hay pocos asesinatos, es un país seguro, un país en el que puedes caminar por cualquier ciudad a las 5 de la mañana hablando por el teléfono móvil sin que te pase nada. Esa es la realidad y en buena medida eso es atribuible a los cuerpos de policía que tenemos, entre otros, los propios Mossos de Escuadra. El problema es que esta historia, de las Ramblas, les venía demasiado grande. Y esa es la razón por la que encadenaron los errores desde el primer momento. No estaban preparados, no sé si ya para el próximo, cruzo los dedos, esperemos que no haya ninguno más, pero podría suceder. De hecho, todos los expertos coinciden en que vendrá otro atentado, no sabemos cuándo ni dónde, ni cómo lo harán. Pues quizá para el próximo, si vuelve a ser en Cataluña, pues ya tengan algo de experiencia, pero cuando les vino por primera vez, andaban dando y estuvieron dando palos de ciego. No supieron, por ejemplo, y esto es una cosa que inviste de cierta gravedad, no supieron ver, y ya lo comentaba el mes pasado, no supieron ver en la explosión del chalet Alcanar indicios de que allí había un comando terrorista instalado y un comando en plena operatividad. Esto ya se dijo en su momento y tenemos que repetirlo, porque diréis, bueno, pero no, porque es politizarlo. No, en este caso no es politizarlo, es aprender de los errores, como hacen las líneas aéreas cuando se les cae un avión. Se aprende de los errores. Siempre que, o como hace un ingeniero informático cuando ve que le han reventado un sistema. Aprende a ver por dónde han entrado los piratas para reforzar por ahí de los errores, se aprende mucho. La próxima vez que vuelvan a tener un caso, no igual evidentemente, pero parecido o similar, no volverán a dárselas con queso. Es decir, que los Mossos, el día 16 de agosto, cuando
se produjo esa explosión en el chalet de Alcanar, pensaron, de muy buena fe por lo demás, que se trataba de un accidente, que lo que hacían allí era un laboratorio de drogas clandestino, de estos que hay situados en distintas partes del país, y como son clandestinos pues no hay un censo, pero que existir existen y lo sabe cualquier cuerpo de policía. Bien, pensaron eso y de hecho el propio detenido, que era Mohamed Houli, que está ahora mismo en la cárcel, está procesado por la Audiencia Nacional, bueno, pues lo mandaron al hospital de Tortosa, porque tenía heridas, él estaba fuera, pero quedó herido y ni siquiera le interrogaron. Es decir, encadenaron ahí dos errores absurdos que probablemente a la Guardia Civil, que sí conoce de qué va esto, porque ha tenido que enfrentarse a infinidad de terroristas a lo largo de las últimas 6 décadas, pues no se las hubieran dado. Bien, pues cuando fue la jueza de guardia a ver qué había pasado, pues más había cadáveres, pues cuando ella, en función de su experiencia, dijo, bueno, no se tratará aquí de que había un comando terrorista o había actividad terrorista por aquí, pues al parecer los mozos le dijeron lo de no exagere, señoría. Es decir, que realmente ellos, ya digo, de buena fe pensaban que no era así. Y no es lo normal encontrarse comandos terroristas operativos. Y bueno, la policía precisamente está para eso, está para el por si acaso, está para lo impensable. Como lo que os comentaba de los volardos, es muy difícil ya, bueno, pero aquí realmente el coste de hacerse esa pregunta es bajo, mientras que el coste de no hacérsela y que suceda lo impensable es altísimo. Bien, horas después, como bien todos sabemos, los amigos de Houli, los compinches, estaban sembrando de terror y muerte las Ramblas y se disponían a hacer lo propio en el paseo marítimo de Cambrils. Sabemos también que durante horas reinó el caos, y esto no es una interpretación, no es una opinión, es un hecho. Es un hecho porque todos lo padecimos, no sabíamos muy bien qué creer durante las primeras 24 horas en concreto, que incluso en algunas cosas se alargaron más, se alargó hasta 48 horas, que las informaciones eran contradictorias, las agencias de noticias, Europa Press, la propia agencia EFE, incluso agencias internacionales que vivían en su mayor parte de declaraciones institucionales, ya fueran de los propios Mossos de Escuadra o de la Consejería de Interior, pues estaban dando, decían una cosa y al rato decían la contraria. Es decir, que se iban acumulando los desmentidos uno encima del otro y no sabías muy bien. En aquellos momentos nos sorprendía, a mí por lo menos me sorprendió, llegó un punto durante las primeras horas que no sabía qué creerme, porque veía que lo que había estado, lo que era una seguridad a las 10 de la noche, a la mañana siguiente, a las 10 ya no existía o simplemente había desaparecido. Ese fue el caso clarísimo, ahora que vamos, de manual, fue el del tiroteo en la Diagonal. La primera versión que tuvimos, acordaos, los que seguisteis esto por redes sociales y por los periódicos digitales que fueron actualizándolo casi al minuto, pues la primera versión era que un conductor, estaban en plena operación Jaula, y un conductor en la Diagonal de Barcelona se saltó el control, uno que habían puesto allí los Mossos de Escuadra. Y lo que se dijo, y lo dijeron los propios Mossos, es que habían abatido al conductor y se había acabado ya el asunto. No habían dado más información, si se trataba de un terrorista, si no, pero bueno, todos suponíamos que había sido uno de los terroristas, desconocíamos cuánta gente iba en la furgoneta, no sabemos si iba uno solo, como luego supimos, o si la furgoneta iban 10. Entonces, pues uno o varios de los que han atentado a las Ramblas, que han conseguido huir, que han atravesado entero el mercado de la Boquería, etcétera, que ahí se les perdió la pista, pues han salido por Barcelona y allí los ha abatido la policía. Bien, esta historia se desvaneció. Se desvaneció como si se evaporó de las agencias y se evaporó de los propios periódicos. La cosa es que un día más tarde esto resurgió. Esta misma historia resurgió, pero totalmente transformada. Es decir, hubo disparos, efectivamente, pero ninguno impactó contra el coche de la Diagonal. Que ya hay que tener mala puntería, caray. Al parecer le vació el cargador, no sé si eran 10 o 11 balazos lo que le metió lo que disparó este agente. Pero es que en ese coche viajaba un solo terrorista, el que luego terminó siendo el conductor, que era Younes Abou Yacoub, y en ese coche viajaba también un cadáver, una víctima, un chico que vivía en Barcelona, porque era del Penedès, que se llamaba Pablo Hernández. Bueno,
Pues eso tampoco lo sabíamos al principio y lo supimos después porque el propio Abu Yaqub había abandonado el coche en Sant Just Desvern un poco después. Bien, esto, caray, fue un caso de, bueno, ¿a qué jugamos? No me estáis mandando noticias desde una isla perdida en el Pacífico o desde Bagdad en guerra, me estáis dando noticias de cosas que están pasando en Barcelona, que está aquí al lado. De hecho, este propio terrorista, el Younes Abu Yaqub, estuvo huido durante 4 días. Y se le encontró porque unos vecinos de Subirats, en la comarca del Penedès, lo vieron merodear por allí, llamaron a la policía y es cuando ya se presenta allí, se presenta un dispositivo y acaban con él. Es decir, no lo encontraron ellos, en una palabra, lo encontró él, lo encontraron los propios vecinos. Es cierto que reaccionaron rápido y que no hubo que lamentar ninguna víctima más que la del propio terrorista, de la cual, pues evidentemente, ninguna persona en su sano juicio puede sentir la más mínima pena, ¿no? Bueno, este fue uno de los casos. Otro muchísimo más doloroso fue el del niño australiano. Este primero estaba desaparecido. ¿Dónde está el niño australiano? Se les ha perdido un niño. Lo puedes entender al principio, la confusión propia de todo atentado. Ambulancia va, ambulancia viene. Barcelona es una ciudad muy grande, hay muchos hospitales, no se sabía dónde estaba. Bueno, luego lo encontraron. Pero lo encontraron vivo, al parecer, en un hospital. Esto lo informaron los propios mozos, estoy diciendo. Pues si todos nos alegramos, bien, al menos este niño ha salvado la vida. Bien, pues 2 días más tarde nos enteramos de que no fueron 2 días, fueron creo unas horas más tarde, que el niño estaba muerto, que había sido uno de los niños que había muerto en las Ramblas esa misma tarde. Así podríamos seguir, podríamos seguir con los fallos de inteligencia, podríamos estar hasta mañana. La célula se formó, planificó y organizó un macroatentado en la Sagrada Familia de Barcelona, porque ya sabemos a estas alturas que el plan, lo de las Ramblas y lo de Cambrils fue un plan B, pero un mega atentado, una cosa fuera de lo imaginable, con bombonas de butano en 3 furgonetas, bueno, una auténtica locura. Pues todo eso se lo montan delante de sus narices y no confundidos en la gran ciudad, no, en 2 pueblos de Cataluña, en Ripoll y en Alcanar. Y Ripoll, pues sinceramente, es un lugar muy bonito porque lo es, pero es pequeño, es un sitio donde todo el mundo se conoce. Y con Alcanar, no digamos ya en esa urbanización, que ni siquiera estaba en lo que era propiamente Alcanar. Y eso a pesar de que se le pasen a la Guardia Civil, pues tiene sentido, porque quedan muy pocos puestos de la Guardia Civil ya en Cataluña, pero la implantación de los Mossos allí en el territorio es absoluta. Tampoco prestaron oídos a informes de inteligencia, no solo el que publicaba el periódico ayer, sino a otros informes de inteligencia y avisos, y al más elemental sentido común que circulaban estos informes, y ya digo, el propio sentido común avisando de atentados islamistas en España, después de lo que había pasado en otros países de Europa. Y en ciudades, algunas extraordinariamente cercanas a Barcelona, como es el caso de Niza. Bueno, de hecho, siempre que se pensaba dónde van a atentar cuando atenten en España, algo que más o menos todos descontábamos. Decía, bueno, pues en Madrid o en Barcelona. Pero es más probable en Barcelona porque tiene más turismo. Es decir, tiene más masas de paseantes y de calles peatonales, especialmente en verano. Van millones de personas por allí. Además, el golpe es más efectivo para ellos porque es de alcance mundial. Como se ha podido ver que había entre los muertos de las Ramblas, había 34 nacionalidades distintas. Bien, pues todo esto no se le había escuchado. Más si cabe cuando cerca de 1/3 aproximadamente de los musulmanes que hay en toda España viven en Cataluña. Y bueno, ¿y qué tienen que ver los musulmanes con el terrorismo islamista? Bueno, pues el terrorismo islamista nace en comunidades musulmanas. Es donde la policía empieza a investigar. No busca entre los mormones, ni entre la gente del Opus Dei. No ha habido ningún caso hasta ahora que un tipo del Opus Dei o un mormón salgan y se revienten con un cinturón de explosivos o atropellen gente, luego buscan ahí. Y por lo que sabemos, todos han salido de guetos musulmanes como el de Molenbeek en Bruselas, por ejemplo. Entonces, era una cosa, ¿dónde hay más? Pues donde hay más es aquí. Es donde tenemos que extremar las precauciones, porque si un 1% de los musulmanes residentes se ha radicalizado,
pues no es lo mismo ese 1% en un lugar donde hay pocos, qué sé yo, la provincia de Zamora, que hay pocos, que en lugares donde hay muchos, como puede ser la provincia de Gerona. De hecho, no sabíamos, no teníamos ni idea, ni cuándo ni dónde iba a producirse este ataque. Pero todo, absolutamente todo, indicaba que el ataque era, si no inminente, sí cuestión de tiempo, de poco tiempo, quiero decir. Si no iba a ser este año, iba a ser el próximo, pero ¿qué iba a suceder? Pues bien, al final, después de toda esta cadena de remiendos y de torpezas, la política tenía que quedar por encima. ¿Qué es lo que termina pasando? Había que convertir la actuación de los Mossos en algo ejemplar, a pesar de que los hechos dijesen lo contrario. Porque los habían convertido ya a un simple cuerpo policial, lo habían convertido en un emblema de algo más. Estaban con lo de este es el cuerpo policial a la altura de los mejores de Europa, que si tienen que entrar en la Europol, y no solo eso, sino que todo el resto de cuerpos de policía del continente se tienen que quitar el sombrero cuando los vean entrar. Que si es la demostración definitiva que Cataluña funciona sola y no necesita a nadie más, que es autosuficiente. Que si la investigación ha sido ejemplar en todo, una investigación perfecta. Vamos, ni el Scotland Yard de Adrian Conan Doyle. Un poco era esto, vamos a darles medallas, y en la manifestación echándoles flores encima de los coches patrulla. De hecho, fruto de esta mitificación, han surgido figuras como la del mayor Trapero, que era un tipo desconocido y ahora conocemos todos. Que es el mismo que con Younes Abu Yaqub, huido en fuga, en paradero desconocido aquel fin de semana, y después de asesinar a 15 personas, una de ellas a sangre fría, acuchilladas, al del coche de la Diagonal, pues se fue tranquilamente al Camp Nou a ver jugar al Barça con el consejero Forn, que es su jefe. Pues a este le han convertido en una especie de ídolo. Bueno, pues lo ha hecho lo mejor que ha podido el hombre, pero ha cometido errores, lógicamente, errores de los que, insisto, se puede aprender. Es decir, el cuerpo de Mossos de Escuadra lo ha hecho bien en algunas partes y lo ha hecho, de hecho, muy bien. Uno de ellos, los agentes en general que salieron aquella noche se jugaron la vida. Uno de ellos, en concreto, liquidó al comando de Cambrils entero. Ese sí sabía disparar, a diferencia del de la Diagonal. No desperdició ni un tiro. Entonces hay que atribuirles los méritos que se merecen, no los que no se merecen. Básicamente porque no les hacemos ningún favor. Es decir, simplemente se tiende, o estaríamos haciendo el juego a un enloquecimiento político que realmente no conduce a nada en Cataluña y conduce a menos todavía en el resto de España. Daniel Riera, que es oyente de San Feliu de Guíxols, ya ha enviado algunas preguntas a la Contracrónica. Bueno, pues Daniel ha tenido una idea que, de llevarse a cabo, la verdad es que me terminaría complicando mucho, bastante la vida. Y bueno, quería permitirme una licencia. Quizás sería una buena idea, ya que hay una contracrónica, contraplano de... hay contracrónica, de la actualidad, de libros, de cine, series. Quizá sería una buena idea de música. Yo no soy una persona demasiado experta en música y creo que quizás sería bueno para extender un poco la cultura musical. Además he visto que tiene bastante buen gusto con el tema de música clásica y tal. Hay mucha música que pones en el programa que yo no conozco y que quizá pues sería interesante que pudiéramos conocer entre todos, no solo esa, sino mucha otra música que hay que no se nos escapa. Nada, simplemente agradecerte eso y sobre todo felicitarte por el programa, no por los programas, y nada, un abrazo y que sigas adelante. Y nada, pronto me haré patrono, tengo que enterarme bien de cómo funciona exactamente eso, pero bueno. Muchas gracias de verdad por el programa que haces y por la información que das. Mira, Daniel, te voy a contar una historia muy breve. Mi padre tenía un amigo
cuya principal afición eran las plumas estilográficas. Sí, como lo oyes, era un gran aficionado a las plumas estilográficas. El tío era un fuera de serie, un bilbaíno muy elegante, aficionado a la pintura y con una caligrafía exquisita. Daba gusto solo verle escribir. Hacía unas letras perfectas. Bueno, como era aficionado a la pintura y dibujaba muy bien, pues también escribía muy bien y le encantaba solo el hecho mismo de escribir. Experimentaba un gusto indescriptible por ver cómo se deslizaba la punta de la pluma por el papel. Yo recuerdo que tenía un montón de ellas, todas preciosas. Las usaba, no pienses que las tenía de adorno en su casa expuestas ni nada por el estilo, las tenía muy bien cuidadas, eso sí. Llevaba siempre encima una o dos listas y preparadas con cargadas de tinta y tal para escribir. Bueno, pues en cierta ocasión le dije que por qué no se ponía una tienda, no sé, en Bilbao o en Madrid, que daba igual, que sabía tanto de plumas, conocía todas las marcas, todas las variedades, series limitadas, colecciones, tal, que todos los aficionados de España irían a comprar las plumas allí y se convertiría en toda una referencia. Bueno, pues me miró y me contestó: mira, hijo, yo el último negocio que montaría, que me pondría, sería una tienda de plumas. Pero ¿y eso por qué? Si sabes mucho de plumas, todo lo contrario, ¿no? Lo raro es que te montases, pues no lo sé, una tienda de botellas de vino. No. Pues precisamente por eso, porque sé mucho de plumas, me gustan mucho y las adoro. Y eso significaría que no vendería ninguna, me arruinaría, me quedaría con todas. Pues bien, algo parecido es lo que me pasaría a mí si hiciese un programa de música. Es decir, si hiciese una contramúsica, la contranota, no sé, ya estoy pensando en nombres. Es decir, me gusta tanto la música que no haría otra cosa. Haría un momento, al principio trataría de mantenerlo y luego al final terminaría todo derivando en eso. Es decir, tampoco podría hacer un programa de fotografía, te lo aseguro, por idénticas razones, porque me gusta mucho la fotografía. De hecho, mis dos aficiones favoritas son la música y la fotografía. Los que me conocen bien lo saben que soy un pesado con la cámara y un pesado con el iPod. Y que allá donde estoy siempre con la música danzando, si no es con los cascos es con el altavoz, mareando a los demás. Bueno, pues los que han tenido ocasión de trabajar conmigo en alguna redacción, ya sea en la tele o en el periódico o en la radio, lo saben perfectamente. Y lo mismo con la cámara, haciendo fotos aquí y allá. De hecho, mis vacaciones las dedico a eso. Estas veces que desaparezco de aquí un par de días, cada 2 o 3 meses, pues consisten en hacer fotos y escuchar música. Lo necesito muchas veces físicamente. Más son compatibles, se pueden hacer fotos mientras tienes los cascos puestos. Así que, Daniel, te agradezco tu idea, que es muy buena por lo demás, pero creo que voy a declinar la oferta. Una oferta inmejorable, pero que terminaría suponiendo el fin del resto de contras, en cuestión de tiempo, no mucho además, Primero empeorarían y luego irían terminándose y al final no escucharíais más que la contranota. Y además del tipo de música, a mí me gustan todos los tipos de música, casi todos, pero mi favorita, la predilecta, es la música clásica. No es la que meto en este programa, es la que más me gusta, el género que más me gusta. Esa tampoco tendría mucho éxito. Y además no creo que a los patronos les gustase demasiado la idea, sinceramente. Y aquí mandan ellos. Es decir, si mis patronos me insisten con que quizá esto de la contranota tiene futuro, pues me lo plantearía, pero si no, y no creo, pues se lo advertiría, ojo, se va a ver resentido la contracrónica diaria y la contrahistoria diaria, semanal, perdón. ¿Os estáis seguros? Sí, vamos, te garantizo que entonces me dirían, no, bueno, en este caso casi sigue con lo de la música cuando vas de vacaciones y tal y cual y escuchándola en casa, pero no nos vengas aquí a intoxicar los dos programas principales, por cierto, y nueva contrahistoria. La subió ayer una contrahistoria sobre la historia del café, la primera parte. Es una historia tan chula que la he tenido que partir en dos, un poco como lo de los templarios y como otras que hice. También hice en 2 ediciones la Revolución Mexicana, esto fue en enero de este año, o en diciembre del año pasado, también lo de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues estaba en 2 capítulos, espero que os guste, es una contracrónica veraniega, bueno, también podría ser invernal, porque el café, la ventaja que tiene es que se bebe tanto en invierno como en verano, y además es una historia curiosa, cuando menos, que te deja, yo creo, tan buen sabor de boca como un café. Muy bien, pues vamos a ir terminando y terminamos, como es habitual en la contracrónica, con Pizarro, que tiene un comentario sobre el debate de ayer en el Congreso de los Diputados. Por el Parlamento anda el mandamás y los mandanadas.
El primero soberbio y mentiroso, y los demás también. Todos dicen representar a sus votantes, algo que es imposible, y dicen defender el interés general por encima de intereses personales o corporativos, algo que es falso. En el Parlamento se dilucida la capacidad para mentir, insultar y traicionar con una amplia sonrisa mientras sostienen que son abnegados próceres. Todos guardan la pose, pero mienten fatal. El personal no les vota porque les cree, les vota porque son la propuesta tribalista del sistema, es decir, la única opción para la afición de decidir y la posibilidad de sentir que mandan los nuestros. Total, que en el Parlamento se citan los electos para el teatrillo. Ha comenzado la temporada de representaciones. Un cordial saludo de Pizarro. Pues amigos míos, hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que mañana es sábado y el sábado significa que tenemos un programa especial que puede ser la contraportada, o el contraplano. Entonces, mañana os informo ya de antemano que va a haber contraportada. Pues tengo unos cuantos libros, algunos realmente buenos, ya los veréis mañana. Así que ya sabéis, si os gusta leer y os gusta escuchar la contraportada, vuestro programa es este. Bueno, vuestro programa será el de mañana, que será 2 de septiembre y será la primera contraportada después de vacaciones. Así que nada, queridos amigos, hasta mañana.